Bienvenidos a esta clase orientada a poder aclarar las dudas que surgen del modelo intertemporal de consumo. Inicialmente hemos empezado nuestro estudio del consumidor en base a un modelo en un solo periodo, donde el individuo consumía una determinada cantidad de y eso lo llevaba a un proceso de maximización de su utilidad. En esta parte de la materia lo que estamos buscando es introducir un modelo donde el supuesto es que no se consume únicamente en un periodo, sino que el individuo vive, en este caso, dos periodos. En el primer periodo el individuo podría ser un individuo joven y en el segundo periodo podría ya ser un individuo viejo. El primer periodo puede incluir varios años, al igual que el segundo periodo puede incluir varios años. La idea es de que se entienda que la decisión de consumo no se toma en un solo periodo, sino que pueden tomarse en más de un periodo. En este caso, la maximización de la utilidad es una función que está sujeta a la cantidad consumida en el periodo 1 y en el periodo 2, y es una función logarítmica. Ustedes tienen acá que la utilidad, que es una función del consumo 1 y el consumo 2, es igual al logaritmo natural de C1 más beta por el logaritmo natural de C2. En este caso hay varios supuestos que tenemos que hacer en este modelo. Inicialmente ustedes tienen ahí una función de utilidad que tiene ciertas características, ¿no? Lo que llama mucho la atención en este caso es el parámetro beta que acompaña al logaritmo natural del consumo en el periodo 2. Este parámetro beta o este factor de descuento, porque así se lo denomina como un factor de descuento, básicamente se interpreta como el grado de paciencia del individuo para consumir en el futuro o en el presente. Pensemos que beta se acerca a la unidad. En este caso estaríamos hablando de un individuo paciente para dejar consumo presente por consumo futuro. Y si beta se acerca a cero, ese sería un individuo que es impaciente por consumir en el presente. Básicamente la existencia o no de este consumo en el segundo periodo en el modelo depende básicamente del grado de paciencia que tenga el individuo. Claramente lo que estamos diciendo es que si este beta tiende a 1, estaríamos ante un individuo que es capaz de renunciar a consumo presente para obtener mayor consumo en el futuro. Y si este beta tiende a 0, estaríamos ante un individuo que más bien es impaciente, prefiere el consumo presente al consumo futuro. La interpretación es muy sencilla por ahora y va a depender de varios factores en la economía. Piensen ustedes en la población pobre. Muy probablemente los pobres no piensan en el consumo en el futuro, lo que piensan es consumir en el presente porque deben sobrevivir. Por lo tanto, muy probablemente el beta de la población pobre tiende a ser 0. En cambio, la población menos pobre, que tiene la capacidad de poder ahorrar y poder pensar en un futuro de mayor consumo, pues su beta va a tender a ser 1. Fíjense que el beta depende de varios factores, especialmente socioeconómicos, diría yo, que al final van a definir si el individuo es paciente o es impaciente. Pero claramente la condición de pobreza podría ser un determinante del valor de este factor de descuento. Fíjense que la restricción presupuestaria o el conjunto de restricciones está formada por dos ecuaciones. La primera nos dice que el consumo del primer periodo es igual al nivel de renta que tiene el individuo. No olvidemos que en el modelo se supone que el nivel de renta, tanto Y1 como Y2, son exógenos, quiere decir que no se determinan dentro del modelo. En este caso, el consumo del periodo 1 es igual al nivel de renta que tiene el individuo en el periodo 1 menos lo que ahorra, ¿sí? Ahora, claramente este ahorro puede ser un ahorro positivo o podría ser negativo. No se está discutiendo si el ahorro es positivo o negativo. Podría ser que ahorre o podría ser que desahorre. Depende las características que tenga el individuo. El signo que tienes el ahorro podría ser positivo o podría ser negativo. En este caso, fíjense que C2, que es el consumo del segundo periodo, es igual al nivel de renta 2, o sea, el nivel de renta exógeno que tenemos en el periodo 2, más 1 más R multiplicado por el ahorro del primer periodo. El 1 más R por la tasa de ahorro
ese ahorro que ha generado el primer periodo, más la tasa, más los retornos que ha generado ese ahorro al segundo periodo, o va a terminar pagando, si quieren, su ahorro, pero va a terminar pagando sus deudas sujetas a una tasa de interés. Son cero activos y cero pasivos. Y justamente eso es lo que me garantiza en la ecuación número 2 que ustedes tienen ahí, ese 1 más R por ese 1 me garantiza que efectivamente el individuo muere con cero pasivos al final del periodo 2. Muy bien, trabajar con este tipo de restricciones puede ser muy complejo, hay dos restricciones ahorita, la vamos a convertir en... Fíjense que voy a trabajar con la primera ecuación, estoy acá, voy a tener entonces de la primera ecuación voy a despejar S1, ¿sí? De acá, de toda esta ecuación que ustedes tienen acá, despejamos S1, que es igual a Y1 menos C1, o sea, ¿qué es lo que ahorro o desahorro? Depende del signo que tenga el ahorro. Lo que tengo como renta menos lo que consumo. Si tengo como renta algo mayor a lo que consumo, pues mi ahorro va a ser positivo, pero si la renta que tengo es menor a mi consumo 1, pues va a ser un desahorro, ¿sí? En el caso de la ecuación número 2, que la tenemos acá, lo que voy a hacer es reemplazar esta S1 que he hallado en este despeje en esa ecuación número 2, y voy a tener que C2 es igual a Y2 más 1 más R, y reemplazamos S1, ¿sí? Con Y1 menos C1, ¿sí? Hacemos algo de álgebra y voy a llegar a esta expresión donde tenemos que 1 más R por C1 más C2 es igual a Y1 por 1 más R más Y2, ¿sí? En este caso voy a dividir ambos miembros entre 1 más R y voy a tener que C1 más C2 dividido entre 1 más R es igual a Y1 más Y2 dividido entre 1 más R. Esta es la famosa restricción presupuestaria intertemporal, que es la que la voy a utilizar para poder trabajar con el lagrangiano. En este caso, ¿qué me está diciendo esta restricción presupuestaria intertemporal? Me está indicando que el consumo descontado o actualizado, porque está dividido, fíjense, el consumo 2 entre 1 más R, es el consumo presente, el consumo actualizado, el valor presente del consumo de toda la vida del individuo es igual al valor presente, al valor actualizado, si quieren, al valor presente de la renta, ¿no? De toda la vida del individuo. O sea, mi consumo de toda la vida tiene que ser igual a mi renta de toda la vida, a valor presente, o sea, actualizado. Es por eso que ustedes tienen acá la división entre 1 más R. Entonces, el valor presente del consumo de toda la vida debe ser igual al valor presente del nivel de renta de toda la vida. Algo bien importante en este tipo de modelos es que, si ustedes se dan cuenta, el individuo conoce su nivel de renta en el segundo periodo, o sea, conoce tanto Y1 como Y2. En este caso, al conocer Y1 y Y2, estamos diciendo que este es un modelo con certidumbre plena, ¿no? Quiere decir que el individuo conoce cuál va a ser su nivel de renta en el futuro. Hay información perfecta. O sea, el modelo es un modelo con certidumbre, ¿sí? El individuo conoce cuál va a ser su nivel de renta. Muy bien, ahora sí, estamos listos para replantear un poco el modelo anterior. Fíjense que estaríamos maximizando esta utilidad, que sería la utilidad sujeta al nivel de consumo del primer periodo y el segundo periodo, igual al logaritmo natural del consumo en el primer periodo, más beta, que es el factor de descuento, multiplicado por el logaritmo del consumo en el segundo periodo. Y la restricción, fíjense que la hemos resumido muy bien, la restricción presupuestaria sería entonces Y1 más Y2 dividido entre 1 más R, menos C1 menos C2 entre 1 más R. No olviden ustedes acá que R actúa como la tasa de interés. Sí, esto es bien importante. Vamos adelante. Entonces, fíjense que lo que tenemos que hacer, como ustedes ya conocen muy bien, es plantear el lagrangiano. En este caso, fíjense que mi lagrangiano va a estar formado de esta forma. Yo tendré acá mi función objetivo, que es maximizar el logaritmo natural de C1, más beta por el logaritmo natural de C2, más lambda por la restricción. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra restricción. Y esa restricción es Y1 menos Y2 dividido entre 1 más R, o sea, la renta actualizada en valor presente de toda la vida, menos el consumo de toda la vida, pues me tiene que dar igual a 0, ¿sí? Claramente eso debe cumplirse. Por lo tanto, eso lo ponemos como la restricción. Y procedemos, como ya ustedes conocen, desde el proceso de maximización de utilidad, pues derivo el lagrangiano con respecto a C1, con respecto a C2, y también lo vamos a derivar con respecto al lambda, que es el multiplicador del lagrangiano, ¿sí? Muy bien, ahora sí, estamos listos. Fíjense que en las derivadas lo que tengo es lo siguiente. La derivada del logaritmo natural, la derivada del lagrangiano con respecto a C1
me sale 1 dividido entre C1 menos lambda, igual a 0. No se olviden siempre, condición necesaria para encontrar un máximo. La derivada de Lagrangiano con respecto a C2 me sale beta dividido entre C2 menos lambda dividido entre 1 más 0 igual a 0. ¿Sí? Por favor, revisen en la tabla de derivadas las derivadas de logaritmos naturales. ¿Sí? Creo que ustedes ya han visto esto en matemática 1 o 2. Por lo tanto, no deberían tener problemas con revisar la tabla de derivadas. Y finalmente me queda la derivada de Lagrangiano con respecto a lambda, que sería la restricción presupuestaria, en este caso intertemporal, igual a 0. Como siempre, procedemos de la siguiente manera. Voy a dividir 1 entre 2, ¿sí? De esa división me va a quedar esta expresión que está encerrada en color lila. Claramente me dice 1 entre C1 es igual a 1 más R por beta por 1 dividido entre C2. Esta es la famosa ecuación de Euler. Cuando ustedes en el libro de referencia lean la ecuación de Euler se refiere básicamente a esta expresión que relaciona el consumo presente con el consumo futuro. Muy bien. Entonces, de esa primera ecuación que tenemos, de esa ecuación de Euler, yo puedo llegar a esta conclusión, ¿no? De la ecuación de Euler llego a que C2 dividido entre beta por C1 es igual a 1 más R, ¿sí? Esta ecuación número 4 es muy importante y básicamente me está dando el punto de maximización de la utilidad intertemporal. ¿Por qué? No olviden ustedes que si yo tengo esta restricción presupuestaria acá, intertemporal, yo puedo despejar de esa restricción presupuestaria intertemporal C2, ¿sí? No se olviden que debo despejar la variable que está en el eje de las ordenadas con respecto a la que está en la abscisa. Si despejo C2, voy a tener que C2 es igual a Y1 por 1 más R más Y2 menos C1 por 1 más R. Y si derivo C2 con respecto a C1, voy a tener la pendiente de la restricción presupuestaria intertemporal, ¿sí? Entonces, en este caso, la pendiente de la restricción presupuestaria intertemporal es negativo 1 más R. Claramente, lo que yo he hecho en esta gráfica, ¿sí?, es representar la restricción presupuestaria en color lila, ¿sí? Es muy fácil hacerlo. Ustedes nada más tienen que suponer para esta abscisa al origen, pues debemos suponer que C2 es igual a 0. Entonces, supongo que C2 es igual a 0 acá, pues tendré que C1 es igual a Y1 más Y2 dividido entre 1 más R. Y hago exactamente lo mismo para la ordenada del origen. Supongo que C1 es igual a 0 y me sale que entonces C2 va a ser igual a Y1 por 1 más R más Y2. Ahí tenemos la restricción presupuestaria. La pendiente de esta restricción presupuestaria intertemporal es menos 1 más R. Sí, ese dato es importante. ¿Qué es lo que pasa? Todos sabemos desde que hemos empezado a ver teoría del consumidor en el proceso de maximización que la tasa marginal de sustitución es igual al cociente entre las utilidades marginales de C1 y C2. En el caso que trabajamos en un solo periodo, decíamos la tasa marginal de sustitución es igual al cociente entre X y Y, la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y. Pues como aquí no estamos trabajando con X y Y, estamos trabajando con C1 y C2, consumo en el primer periodo y en el segundo periodo, la tasa marginal de sustitución es el cociente entre la utilidad marginal de C1 y la utilidad marginal de C2. Entonces, claramente, fíjense que acá les puse, ¿cómo calculo la utilidad marginal de C1? No se olviden que la utilidad marginal de C1 no es otra cosa que el incremento en la utilidad atribuido a una unidad más de consumo en el primer periodo, ¿sí? Y lo mismo en el caso de la utilidad marginal de C2. En el caso de la utilidad marginal de C1, debo derivar la utilidad con respecto a C1. Yo tengo que esta de acá es la utilidad. Si derivo con respecto a C1, me queda 1 entre C1. Y la utilidad marginal de C2 es la derivada de la utilidad con respecto a C2. Y tenemos que esta derivada es igual a beta dividido entre C2. Por lo tanto, si divido, volviendo acá, si divido la utilidad marginal de C1 y la utilidad con respecto a la utilidad marginal de C2, tendré que esto es igual a C2 dividido entre beta por C1. Pues claramente la negativa de esta, ¿sí?, va a ser la pendiente de la curva de indiferencia en un punto, ¿sí? Porque no se olviden que la TMS es la negativa de la pendiente de la curva. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que en este punto de acá, las pendientes de la curva de indiferencia y de la restricción presupuestaria intertemporal deben ser iguales. Por lo tanto, lo que me está diciendo básicamente es que C2
dividido entre beta por C1 tiene que ser igual a 1 más R. Ahí garantizo que estas dos pendientes de la restricción presupuestaria intertemporal y de la curva de indiferencia sean iguales. Por lo tanto, estamos bajo la lógica de siempre, maximizar la utilidad. En este caso, demanda que yo gaste toda la renta que tengo en la vida en el consumo de bienes y servicios en el periodo 1 y en el periodo 2. Sí, y esto debe ser igual, sí, yo debo gastar toda mi renta y además esa tasa marginal de sustitución debe ser igual a la relación de precios. En este caso, la relación de precios está dada por la pendiente de la restricción presupuestaria intertemporal, que es igual a 1 más R. ¿Sí? Algo importante acá que ustedes deben tomar en cuenta es que en realidad el precio, si quieren, del consumo en el primer periodo es igual a 1 y el precio del consumo en el periodo 2 es igual a 1 entre 1 más R. Pero más allá de eso, lo que nos interesa es que las pendientes sean iguales, ahí se entiende mucho mejor y está claro, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, esa es la condición para que yo maximice mi utilidad. La ecuación número 4 es muy importante, ¿sí? Porque garantiza que la relación de precios, o más que dicho de otra manera, que la pendiente de la restricción presupuestaria intertemporal sea exactamente igual a la tasa marginal de sustitución, ¿sí? O sea, igual a la pendiente de la restricción presupuestaria de la curva de indiferencia en un punto, ¿sí? La pendiente de la restricción presupuestaria debe ser igual a la pendiente de la curva de indiferencia en un punto. En este caso es una curva de indiferencia intertemporal, ¿sí? Estamos bajo el mismo esquema de siempre, entonces, donde se garantiza que las pendientes son iguales y por lo tanto en ese punto pues maximizamos la utilidad y obtenemos el valor de C2 estrella y de C1 estrella, que serían los óptimos de consumo en un modelo intertemporal. Muy bien, de la ecuación número 4 que ya teníamos, donde veíamos que las pendientes eran iguales, o que la tasa marginal de sustitución era igual a la relación de precios, podemos obtener dos ecuaciones 5, ¿no? En este caso, despejando C2, me queda que C2 es igual a beta por C1 por 1 más R. Y por otro lado, también podría despejar de la ecuación 4, C1, que sería igual a C2 dividido entre beta por 1 más R. Estas las puedo reemplazar en 3, iremos con calma. Inicialmente voy a reemplazar la primera expresión que tenemos acá, ¿sí?, en la ecuación número 3, que es la restricción presupuestaria, ¿sí? En este caso, si reemplazo en la restricción presupuestaria, voy a tener que C1 más, reemplazamos C2, en este caso va a ser beta, C1 por 1 más R dividido entre 1 más R, en este caso 1 más R con 1 más R se simplifican, tenemos 1, igual a Y1 más Y2 dividido entre 1 más R. Puedo sacar factor común porque acá tengo C1 y aquí me queda beta C1, ¿sí? Después de la simplificación del 1 más R, voy a tener C1 por, paréntesis, 1 más beta, es igual a Y1 más Y2 dividido entre 1 más R. Despejando C1, que va a ser el óptimo, que en este caso voy a volver a la gráfica anterior, es este óptimo de acá, ¿sí?, en C1, ¿sí? Lo que voy a tener despejando entonces es que C1 óptimo va a ser igual a 1 dividido entre beta por Y1 más Y2 dividido entre 1 más R. Este de acá sería el consumo óptimo en el periodo número 1. ¿Qué hacemos para encontrar el consumo óptimo del segundo periodo? Voy a reemplazar ahora esta expresión de acá, que viene de la ecuación número 5, ¿sí? La voy a reemplazar en 3, ¿sí? Voy a tener entonces C2 dividido entre beta por 1 más R, más C2 entre 1 más R, más Y1, igual a Y1 más Y2 entre 1 más R. Voy a sacar factor común C2 en este caso y voy a despejar y fíjense que me queda esta expresión. Hagan algo de álgebra y se van a dar cuenta que es muy sencillo, ¿sí? Al final me queda que C2 estrella es igual a beta multiplicado por 1 más R por Y1 más Y2 y todo eso dividido entre 1 más beta. Y esta de acá llega a ser la expresión entonces del consumo óptimo del segundo periodo. En nuestra gráfica básicamente es este dato de acá, ¿sí? Ya tenemos entonces C2. Sigamos adelante. Lo que nos falta calcular es simplemente el ahorro. No se olviden que también tiene que haber un ahorro óptimo. Aquí las variables son C1, C2 y el ahorro. No se olviden ustedes que el ahorro no es otra cosa que el nivel de renta del primer periodo menos el consumo del primer periodo.
Por lo tanto, yo lo único que voy a hacer es reemplazar esta C1 óptima, que ya la he obtenido acá, ¿sí? Y voy a tener que S estrella es igual a Y1 menos todo lo que es óptimo de C1 estrella. Al final, haciendo algo de álgebra, me queda que el ahorro óptimo, S estrella, es igual a beta por Y1 dividido entre 1 más beta, menos Y2 dividido entre 1 más beta por 1 más R, ¿sí? Y eso es todo lo que hay que hacer. Ahora ya tenemos, en este caso, tenemos C1, tenemos C2 y tenemos el ahorro. Finalmente vamos a resolver algunos ejercicios. Fíjense que este modelo es interesante para ver cuáles son los efectos de ciertas políticas económicas o ciertos factores externos sobre las decisiones de consumo de los individuos en el primer periodo, en el segundo periodo y sobre su ahorro. Fíjense que en este caso vamos a empezar suponiendo que hay un cambio en Y1, ¿sí? Pensemos que el nivel de renta del primer periodo aumenta. En ese caso la pregunta es ¿qué pasa con el nivel de consumo del primer periodo? Para saber qué es lo que pasa, simplemente voy a utilizar una derivada parcial. Voy a derivar el consumo óptimo del primer periodo con respecto a Y1 y voy a tener que esta derivada es igual a 1 más 1 dividido entre 1 más beta. Claramente esta derivada es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si Y1 aumenta, ceteris paribus todo lo demás, también va a aumentar el consumo del primer periodo. Es muy sencillo darse cuenta de esto, simplemente hay que derivar. En el caso de un aumento transitorio en el nivel de renta del segundo periodo, la pregunta es ¿qué pasa con el consumo del primer periodo si el nivel de renta del segundo periodo está aumentando? En este caso tengo que calcular la derivada de C1 estrella con respecto a Y2. Y esa derivada me sale 1 dividido entre 1 más beta por 1 más R. Por lo tanto, esa derivada es positiva. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que cuando aumenta Y2, también aumenta C1. Sin embargo, comparando estas dos, uno diría, pero si aumenta el nivel de renta en el primer periodo, el incremento en C1 es mayor a el efecto que tiene un incremento de la renta en el segundo periodo sobre C1. Porque claramente acá, fíjense que está dividido entre 1 más beta y acá está dividido entre 1 más beta por 1 más R. Entonces este cociente de acá es más grande que este cociente de acá. Y por lo tanto, en ese caso, el efecto de Y1 sobre el consumo 1 es mayor que el efecto de Y2 sobre el consumo del periodo 1. Finalmente, el más difícil de entender es un aumento en la tasa de interés. Pensemos que hay un aumento de la tasa de interés. Por alguna razón, el banco decide cambiar la tasa de interés, el Banco Central. Para poder saber qué es lo que pasa con el consumo del primer periodo, lo que tengo que hacer es derivar el consumo del primer periodo con respecto a la tasa de interés. Y esa derivada me sale negativo, fíjense acá. Pero para poder entender por qué es negativo, o sea, por qué cuando sube la tasa de interés baja el consumo del primer periodo, debemos revisar tres efectos. El efecto sustitución, el efecto renta ordinario y el efecto renta dotación. ¿Sí? En el primer caso, el efecto sustitución nos dice que al aumentar la tasa de interés, si yo tengo que C1 más C2 dividido entre 1 más R, si aumentamos la tasa de interés, este numerador de acá se hace más grande y por lo tanto consumir en el futuro es más barato porque fíjense que todo este cociente va a caer. Entonces al caer quiere decir que consumir en el futuro es más barato que consumir en el presente. Por lo tanto el individuo va a sacrificar menor consumo presente para tener mayor consumo en el futuro. ¿Sí? Es simplemente porque al aumentar la tasa de interés se hace más barato el consumo en el futuro y por lo tanto uno decide consumir más en el futuro. En el caso del efecto renta ordinario nos está diciendo que el hecho de que el consumo en el futuro sea más barato le va a permitir al individuo no solamente consumir más en el futuro sino también más en el presente. Si el consumo 2 se abarata en el futuro, sí quiere decir que yo puedo consumir más en el futuro, pero también puedo consumir más en el presente. Por efecto renta ordinario, lo que estamos viendo acá es que C1 aumenta cuando la tasa de interés está aumentando. Eso es bastante interesante y vale la pena darle ahí una vuelta porque efectivamente puede generar un poco de confusión. Pero es porque en realidad al momento que se aumenta la tasa de interés el consumo futuro es más barato y por lo tanto puedo consumir más en el consumo 1 y más en consumo 2, en el primer y el segundo periodo. Pero por efecto renta dotación lo que vamos a observar es que al aumentar la tasa de interés este cociente es mayor y por lo tanto todo este elemento se hace más pequeño, ¿sí?
Eso quiere decir que el valor presente, si quieren, descontado de la renta de toda la vida ha disminuido, porque este es el valor presente descontado, ¿no? De toda la vida del individuo, descontado porque está afectado lógicamente por una tasa de interés, está a valor presente, ¿sí? Entonces el valor descontado de la renta de toda la vida es menor, por lo tanto yo voy a consumir menos en el periodo 1 y también menos en el periodo 2, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende este efecto que ustedes están viendo acá? ¿No? Porque estamos viendo que cuando aumenta la tasa de interés, está cayendo el consumo del periodo 1, o sea, aumenta R, y lo que me está diciendo esta derivada es que C1 cae, ¿sí? Pero ¿por qué está pasando esto? Porque el efecto sustitución y el efecto renta-dotación están dominando al efecto renta ordinario. Por efecto sustitución, el consumo debería caer ante un aumento de la tasa de interés. Por efecto renta-dotación, el consumo también debería caer por efecto del aumento de la tasa de interés. Pero por efecto renta ordinario, el consumo debería aumentar por efecto de la caída de la tasa de interés. ¿Qué es lo que pasa? Porque vemos que cuando R aumenta, C1 cae, ¿no? Vemos eso porque el efecto sustitución y el efecto renta-dotación están dominando al efecto renta ordinario, ¿sí? Entonces, hasta acá era la explicación que teníamos nosotros en nuestra guía, en nuestro librito, que nos orientaba mucho en cómo se construía y cómo se analizaba este tipo de modelos. Lo que vamos a hacer ahora como tarea para hoy día hasta medianoche es que ustedes puedan responder a las siguientes preguntas. Van a pensar ahora, ahorita solo hemos visto qué es lo que pasaba con C1, ¿sí? Cuando había un aumento en Y1. ¿O qué pasaba con C1 cuando había un aumento en Y2? ¿O qué pasaba con C1 cuando había un aumento de la tasa de interés? Lo que hemos analizado son estos cambios, cómo estos cambios pues terminaban afectando básicamente a C1. Lo que quiero que ustedes hagan ahora es que me digan cómo estos cambios pues van a terminar afectando no solamente a C1, quiero saber qué pasa con C2 y quiero saber qué es lo que pasa con el ahorro, ¿sí? Muy bien, esa va a ser una de las tareas. Quiero saber cuáles son los efectos de estos mismos cambios, ¿sí? Sobre C2, estrella, lógicamente, ¿sí? Sobre los óptimos y sobre la tasa, sobre el ahorro, no la tasa, sobre el ahorro, ¿sí? De los individuos. Por otro lado, esto van a trabajar en un primer ejercicio. En un segundo ejercicio lo que les voy a pedir es lo siguiente. Quiero que reporten todo lo contrario. Quiero que me digan qué es lo que pasa con el consumo 1, qué es lo que pasa con el consumo 2, qué es lo que pasa con el ahorro cuando Y1 cae, cuando Y2 cae y cuando la tasa de interés cae. Quiero ahora que ustedes analicen el efecto contrario, o sea, ya no cuando Y1 sube, qué pasa con C1, C2 y S, o cuando Y2 sube, qué pasa con C1, con C2 y S, o cuando R sube, qué pasa con C1, C2 y S. Quiero que me digan al revés, qué pasa con C1, qué pasa con C2, qué pasa con la tasa de ahorro cuando el nivel de renta presente cae, cuando el nivel de renta futuro cae y cuando la tasa de interés cae. Muy bien, eso debe ser entregado hoy día hasta antes de la medianoche y voy a estar atenta, por favor, a cualquier duda que ustedes tengan. Que tengan buena tarde.